Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que seguro va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar uno de los secretos más guardados, un giro inesperado que involucra a dos de los nombres más populares, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, el título dice: Kerem Bürsin revela el mayor secreto de Hande Erçel, traición al descubierto, y créanme, la información que hemos recopilado es bastante jugosa y está generando un auténtico revuelo. Antes de empezar con este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es rapidísimo, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a empezar. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de historias, de romances que cautivan, de amistades que inspiran y sí, también de dramas que nos dejan boquiabiertos. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos figuras que no solo han conquistado las pantallas de televisión, sino también los corazones de millones de fans alrededor del globo. Su química en la serie Senkalkam fue tan palpable, tan magnética, que trascendió la ficción y se convirtió en uno de los romances más seguidos y deseados por el público. Durante mucho tiempo fueron la pareja de ensueño, la viva imagen de la felicidad, y sus seguidores vivían cada momento de su relación con la misma intensidad que ellos. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan glamoroso pero a la vez tan frágil, las apariencias a veces engañan, y los cimientos de las relaciones pueden tambalearse por motivos que ni imaginamos. Hoy vamos a hablar de un supuesto secreto que Kerem Bürsin habría revelado sobre Hande Erçel, un secreto que, según los rumores y las filtraciones, podría ser la clave para entender un supuesto distanciamiento, o incluso una ruptura más complicada de lo que se pensó públicamente. La noticia saltó a la luz a través de diversas fuentes de noticias de entretenimiento turcas y de las redes sociales, generando un torbellino de especulaciones. Se habla de que Kerem, tras un periodo de reflexión o quizás impulsado por algún evento específico, decidió compartir información personal sobre Hande que hasta ahora permanecía oculta. Y lo más impactante de todo, el término utilizado en muchos de estos reportes es traición. Ahora, es importante poner todo esto en contexto. En el mundo de las celebridades, la línea entre la información pública y la privada es a menudo difusa. Los medios de comunicación y los fans siempre están ansiosos por saber más sobre la vida de sus ídolos, y a veces, esta curiosidad desmedida puede llevar a filtraciones y a la difusión de información que puede ser sensible o incluso perjudicial. En este caso particular, los detalles específicos de lo que Kerem Bürsin habría revelado no son públicos en su totalidad. Sin embargo, el hecho de que se hable de traición, ya nos da una idea de la gravedad del asunto. ¿A qué tipo de traición nos referimos? ¿Fue emocional, profesional, o algo más personal? Las conjeturas son muchas. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que Kerem habría descubierto algo sobre Hande que lo llevó a sentirse profundamente dolido o decepcionado. Podría tratarse de una infidelidad, algo que en cualquier relación, es un golpe devastador. O quizás, si esto es solo una especulación, podría estar relacionado con alguna acción de Hande que Kerem consideró una falta de lealtad hacia él, algo que socavó la confianza que se tenían. Los rumores sugieren que la revelación no fue un simple comentario casual, sino una acción deliberada por parte de Kerem, quizás para explicar un comportamiento suyo o para poner punto final a una situación que ya no podía mantener en secreto. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de ambos actores se dividieron. Por un lado, estaban aquellos que defendían a Hande a ultranza, acusando a Kerem de querer dañar su imagen o de estar buscando atención. Por otro lado, estaban los que creían en la versión de Kerem, argumentando que si él sintió la necesidad de revelar algo así, debía tener sus motivos. Y por supuesto, estaban los que simplemente disfrutaban del drama, comentando y especulando sin cesar. Este tipo de situaciones demuestran lo intensamente que el público se involucra en la vida de las celebridades, llegando a sentir que forman parte de sus historias personales. Analicemos un poco más la dinámica de Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Ambos son actores muy talentosos y carismáticos. Su relación pública fue un fenómeno en sí mismo y su ruptura, cuando finalmente se confirmó, también generó un gran revuelo. En ese momento se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban. Pero, ¿y si la causa real era algo más profundo, algo que se ha mantenido oculto hasta ahora? La idea de que Kerem haya decidido desvelar un gran secreto de Ande suena dramática y francamente un poco sospechosa. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó? ¿Fue un acto de venganza, de honestidad brutal, o quizás un intento desesperado por aclarar las cosas a su manera? Podríamos pensar en escenarios hipotéticos. Imaginen que Kerem descubre que Ande ha estado manteniendo una doble vida, o que ha estado haciendo algo a sus espaldas que afecta su reputación o su carrera. En ese caso, su reacción de querer revelar la verdad, por dolorosa que sea, podría ser comprensible desde su perspectiva. Sin embargo, también debemos considerar la ética de exponer públicamente los secretos de otra persona, especialmente cuando se trata de una relación pasada. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas. Otra posibilidad es que el secreto, al que se refiere Kerem, no sea algo que Ande haya hecho directamente, sino algo que ella haya permitido o tolerado, y que Kerem considera una traición a la confianza que depositaron el uno en el otro. Por ejemplo, si Ande tuvo conocimiento de algo perjudicial para Kerem y no actuó para protegerlo, él podría interpretarlo como una forma de traición. Las implicaciones de esto son vastas y abren un abanico de interpretaciones. Es crucial recordar que en muchos de estos casos, la información proviene de fuentes no oficiales, de rumores, de lo que se conoce como paparazzi o filtraciones de personas cercanas a los involucrados. Si bien a veces estas informaciones resultan ser ciertas, otras veces pueden ser exageraciones, malentendidos o incluso invenciones con el fin de generar titulares. Por lo tanto, debemos abordar este tema con un grano de sal, analizando la información con un espíritu crítico y sin caer en juicios apresurados. El impacto de este tipo de revelaciones, incluso si son rumores, puede ser significativo. Para Ande Erçel, podría significar un ataque directo a su reputación y a su imagen pública. Para Kerem Bürsin, podría ser visto como un acto de valentía al revelar la verdad o, por el contrario, como un acto cobarde y malintencionado. El público tiende a tomar partido, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde las opiniones se enfrentan sin piedad. Quisiera también reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. A menudo son los propios medios los que alimentan estos rumores, buscando entrevistas exclusivas o publicando información sensacionalista sin verificarla exhaustivamente. Esto crea un ciclo de especulación y drama que puede ser agotador tanto para los involucrados como para el público. Si realmente Kerem Bürsin ha revelado un secreto de Ande Erçel que implica traición, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es el objetivo final? ¿Busca Kerem limpiar su imagen, desahogarse, o quizás enviar un mensaje a Ande o al público en general? Las motivaciones detrás de tales actos son a menudo complejas y multifacéticas. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto a estos dos actores bajo un intenso escrutinio. Sus seguidores más acérrimos estarán pendientes de cada declaración, de cada gesto, buscando pistas y tratando de descifrar la verdad detrás de este supuesto secreto. Es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el ojo público, donde la vida privada se convierte en un espectáculo para el entretenimiento de las masas. Entendemos que la curiosidad es grande y la idea de una traición al descubierto siempre genera mucho morbo. Pero debemos recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos, con historias, y que merecen un cierto grado de respeto por su privacidad. Aunque es difícil ignorar este tipo de noticias, es importante mantener una perspectiva equilibrada y evitar contribuir a la propagación de chismes infundados o hirientes. En resumen, la información que ha surgido en torno a Kerem Bürsin revelando un supuesto gran secreto de Ande Erçel y el uso del término traición ha encendido las alarmas en el mundo del entretenimiento turco. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio para el público en general, el mero hecho de que se hable de este tema ha generado un intenso debate y especulación en las redes sociales. Las teorías van desde una infidelidad hasta una falta de lealtad percibida, y las reacciones de los fans son tan diversas como los propios rumores. Este suceso, sea cual sea su veracidad final, nos recuerda la compleja y a menudo turbulenta naturaleza de las relaciones de celebridades y el insaciable apetito del público por conocer los entresijos de sus vidas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de verdad que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos desgranado la noticia, explorado las posibles implicaciones y reflexionado sobre el impacto de este tipo de revelaciones en la vida de las celebridades y en la percepción pública. Por favor, me encantaría saber lo que ustedes opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin ha hecho bien en revelar algo así? ¿Qué creen que podría ser ese gran secreto? Dejen todos sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a entender mejor lo que les interesa. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar, y lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima.